Entonces, yo estoy muy contenta de que esté aquí con nosotros Ricardo Valderas, porque mire, quien le pueda dar un buen panorama de cómo empieza esto del CONACYT, porque si usted piensa que es algo que empezó desde hace poquito, no, ahí hay algunas, hubo ya algunas denuncias que se presentaron con antelación acerca de este fondo, de este fondo que estuvo sustituyendo funciones. Hay una historia y también, pues, para que nos platique y nos esclarezca un poco en qué se ha estado ganando, en qué se ha estado gastando este dinero que se ha destinado, pues, para la investigación. Ricardo Valderas ha hecho muchos reportajes, ha hecho una investigación muy extensa sobre el tema y le doy la bienvenida a Ricardo Valderas, periodista de investigación. Muy buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, Romina, aquí con el café de la mañana. ¿Cómo estás tú? ¿Me escuchas? ¿Aló? Sí, casi no te escuchaba. Ahí, Ricardo, tenía un problema. Tuve que cambiar de audífonos porque se me acabó ahí el sonido. Muy buenos días, Ricardo. Bueno, pues para que nos platiques un poco acerca de tu investigación. Haces una investigación en la que das a conocer y en la que muestras cómo a lo largo de este tiempo pues, se han desviado recursos, se han realizado... ¿En qué se han estado utilizando los recursos que se destinaron al CONACYT? Y también si pudieras platicarnos un poco y ilustrarnos acerca de este fondo que se está señalando hasta este momento, ¿qué tan legal es? ¿Cómo se constituyó? ¿Si se creó en la legalidad? Por ahí se habla de que no es tan legal. Platicarnos un poco de cómo empieza esta historia y estos señalamientos que se hacen a la CONACYT y a los científicos. Sí, mira, Romina, nosotras investigamos en Poder hace 1 año y medio que se publica, pero hace 2 que empezamos a investigar. El caso en el que nosotros requeríamos de fiscalizar el recurso público de los fideicomisos, y el origen inicial de esta investigación era saber por qué había tantas denuncias de investigadores e investigadoras respecto a, contrataciones irregulares, despidos injustificados, abusos de autoridad, y entonces lo que nosotros hicimos es como concentrar a través de una filtración. Habíamos conseguido todos los informes financieros de un fideicomiso que se llama F002 y bueno, lo que nosotros pretendíamos era pues analizar en qué se había gastado este dinero. Bueno, y a grandes rasgos lo que nosotros encontramos es que este dinero había sido utilizado para promover el paquete tecnológico de la industria transgénica, específicamente la relacionada de Monsanto, que dicho sea de paso tiene actualmente demandado al Estado mexicano y que bueno, internacionalmente ha sido multada por digamos, comprobarse que sus sustancias son causantes de cáncer, ¿no? Probablemente cancerígenas, que es el término científico que se utiliza. También encontramos que el recurso público de CONACYT estaba siendo utilizado para, digamos que cierta cúpula política de la academia en Sonora, pues estaba apelando a favor de Grupo México, esta empresa minera responsable del derrame del lixiviado de cobre en Sonora. Lo cual, bueno, pues además de hacer uso de las instalaciones de Grupo México para promover la minería sostenible, lo que sea que ellos hayan querido decir con eso, pues estaban utilizando tanto su figura como investigadores, como las instalaciones de la universidad para hacer propaganda de esta empresa. También encontramos la derivación de 82 millones de pesos tan solo en 2 años para pagar boletines. Es decir, CONACYT había subcontratado con este mismo fideicomiso a una empresa que no tenía nada que ver con la estructura de CONACYT para realizar el trabajo del área de comunicación social. Esto, digamos, son a grandes rasgos la rútula que encontramos nosotros de malas prácticas. Entre esta investigación también encontramos el caso del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que es el verdadero motivo por el cual ahora la Fiscalía está tan insistente en que los jueces cumplan con la orden de aprehensión en contra de 31 sujetos y, bueno, en general personas. Bueno, sobre esto me gustaría comenzar diciendo que yo creo que ahora mismo la discusión es más política
cuando en realidad se trata de una cosa más técnica o, digamos, para ser más concretos, fiscales, ¿no? Es decir, esto no tiene absolutamente nada que ver con si eran académicos, si eran periodistas, si eran divulgadores. Esto tiene que ver con un evidente indicio de mal uso o malas prácticas en el uso del recurso público. Bueno, y sobre estas irregularidades específicamente del foro consultivo, en Poder nosotras encontramos que hace un año y medio, nosotros encontramos que la Ley de Ciencia y Tecnología fue publicada el 5 de junio del 2002. Mientras que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico se constituye, es la AC, no el foro que llamaba la ley, el 29 de noviembre del mismo año, bajo el notario público Ángel Gilberto Adame. Es decir, esta AC aparece en el juego meses después de la promulgación de la Ley de Ciencia y Tecnología. Posteriormente, quienes ya operaban con CONACYT y quienes ya sabían que se iba a crear este organismo, que dicho sea de paso, en los propios estatutos y reglas de operación se estipula que sea un órgano interno, no una AC, pues se publica este estatuto en el que ya dice al final de un párrafo, así como si se hubiera pegado, ¿no? Que para configurar la AC se va a constituir una asociación civil. Ok. En la discusión de muchas personas gira en torno a si es ilegal o no ser una AC. La respuesta tácita es no, pero depende. ¿Depende de qué? Si la AC o los constituyentes de la AC, para ser más específicas, están, digamos, directamente ligadas a la función pública. ¿A qué me refiero con esto? Que uno de los constituyentes tiene que formar parte y rendir cuentas directamente al Estado, porque si no, de otra manera tendría que ser un fideicomiso aparte, una empresa aparte, que sí que son sujetos a recibir fondos, pero que no forman parte de la figura del Estado. El Estado, por principio, tiene que estar regulado por el propio Estado. En este caso, no. En este caso se trata de la configuración de dos particulares, es decir, dos personas como tú y como yo, que tienen un negocio o una razón social y, bueno, la constituyen y posteriormente la adhieren a una normativa que no puede estar bajo ninguna circunstancia sobre una ley. Y la ley en ningún sentido, de ningún año, estipula que el foro consultivo deba ser representado por una AC. Es por esto que se habla de usurpación de funciones del Estado. Tú y yo, evidentemente, como somos civiles, no podemos representar al Estado. Y si lo hacemos, a pesar de que haya una normativa que lo haga, si la ley no lo previene, estamos suplantando funciones del Estado. Bueno, eso por primera parte, ¿no? Para, digamos, construir la historia desde su fundación. Es decir, la investigación de la... Ajá, no, dale. Nada más, este foro consultivo científico y tecnológico, entonces, ¿qué pretexto o con qué fundamento legal lo trataron de constituir como una AC, Ricardo? El fundamento que ellos utilizan es la independencia, que dicho sea de paso, sí está estipulado en la ley. También lo que está estipulado en la ley es que el CONACYT tiene que proveer de los recursos para que el foro exista. Pero insisto, en la ley nunca dice que tiene que ser una AC, dice que tiene que ser un órgano interno. Y la ley únicamente contempla dos figuras de órganos internos, los fiscalizables y los de control interno. Los de control interno son los que tú y yo conocemos, que son, digamos, quienes inician las averiguaciones en caso de que exista indicios de alguna violación a los procesos dentro de una institución pública. Los fiscalizadores son los organismos encargados de gestionar recursos de la institución en cuestión. En este caso, tocaba un organismo que tuviera esta índole, es decir, la fiscalizadora. Sin embargo, la gente que estaba a cargo de CONACYT en ese entonces decidió que no, que lo iba a convertir en un negocio privado y que además le iba a dar validez jurídica a través de un estatuto pospublicado de la ley. Es decir, aquí no tienen absolutamente nada que ver los diputados, tienen que ver los encargados de la administración de CONACYT del periodo del 2002. Entonces, una vez
esto configurado, se da el siguiente paso, que es la de la asignación de recursos, que es lo que aparece, si mi memoria no me falla, en el artículo 38 de la ley. Bueno, lo que dice la ley es que le tiene que dar los recursos suficientes. No habla de recursos financieros, ni personal, ni de instalaciones. Y bueno, sucesivamente lo que fue ocurriendo es que efectivamente el CONACYT le daba dinero, le pagaba renta, le pagaba sueldos, le pagaba viajes al extranjero, le pagaba el montón de excentricidades que nosotras narramos en La Mafia de la Ciencia en Poder. Bueno, sucesivamente esta organización tenía actividades privadas lucrativas, lo cual, ojo, constituye una violación a sus propios estatutos, no del CONACYT, no de la ley, no de los estatutos internos de las operaciones del foro, sino de la Constitución de la ACE. Nosotras tuvimos acceso al acta constitutiva de la ACE y uno de los articulados es que, bueno, todos los puestos serán honoríficos, es decir, no podían recibir sueldo alguno, cosa que también se viola, y no podían, tener un objeto social que generara activos. ¿Por qué? Porque los activos los estaban recibiendo de CONACYT. Bueno, dicho sea de paso, estos activos, el foro consultivo nunca los estuvo reportando a ningún lado, a pesar de que ellos eran servidores públicos de manera indirecta, ¿no? Porque estaban haciendo funciones del Estado, entonces eran servidores públicos. Bueno, aparece una anomalía. ¿Recibían dinero también de la iniciativa privada? Exacto, hacia allá voy, es una cosa súper escandalosa. Bueno, de pronto, unos años después de su configuración, después de haber recibido dinero para la renta, resulta que el foro consultivo tiene recursos para pagar una mansión en el corazón de Coyoacán. Coyoacán es esta colonia en la Ciudad de México que, bueno, digamos, es una de las zonas con más plusvalía en la ciudad. Y cuando nosotras entrevistamos a las 3 directoras que nos dieron acceso a una entrevista, ninguna de ellas tenía información sobre de dónde había salido el dinero. Es decir, tuvieron direcciones desconociendo las finanzas de este foro, ¿no? De esta ACE. Bueno, no es hasta en una discusión con la mismísima Gabriela Dutrenit, que ahora está saliendo a redes sociales y a medios de comunicación a dar declaraciones, que revela que el dinero para comprar esta casa lo obtuvieron con unos negocios que realizaron por la catástrofe de Pasta de Conchos. Bueno, el día de ayer uno de los abogados de los mineros me comentaba que efectivamente el foro consultivo eran este grupo de académicos que estaban en contra del rescate de los mineros atrapados en el desastre de Pasta de Conchos. ¿Por qué? Porque ellos fueron quienes recibieron dinero por la aprobación de los dictámenes técnicos, básicamente por esto, ¿no? Es decir, no solo tenían negocios privados, sino eran esta clase de negocios privados. Asimismo, encontramos que uno de sus directores fue firmante de la reforma energética del proyecto de Enrique Peña Nieto, digamos ya hablando de una especie de línea de tiempo, pues ya en el periodo de Enrique Peña Nieto. El foro consultivo pues estaba adheriendo a estas reformas estructurales del peñanietismo, que también todas conocemos las consecuencias y de las cuales seguramente tuvieron alguna especie de prebenda. No digo, porque un académico por sí mismo, ¿qué tiene que estar haciendo en un acto político de esta naturaleza? Nunca se justifica, sí que se presenta como parte del foro, es decir, usa el nombre de la institución para avalar una reforma que posteriormente, bueno, tuvo como resultado todos los conflictos en el país que ya conocemos y bueno, al final del día, el foro seguía operando y seguía recibiendo recursos. ¿Qué pasa con la llegada de esta administración? Bueno, nosotras publicamos este paquete de investigaciones, que no son pocas, y posteriormente la doctora María Elena Álvarez Builla sale a dar una declaración al respecto de que efectivamente existe el caso, nos da la razón, y asegura que se va a iniciar una averiguación en su contra. Esto ocurre si nosotros publicamos aproximadamente en julio, me parece. No, en marzo. En marzo Ella sale, y en octubre, ¿no? En marzo, bueno, en octubre es la segunda tanda de reportajes, pero las de marzo, y esto de María Elena ocurre un mes después. Bueno, lo que está ocurriendo ahora son las pesquisas derivadas de todo esto. Es decir,
Seguramente el órgano interno de control inició la averiguación porque si a nosotros como periodistas nos llega esta información, evidentemente el CONACYT tiene esta información y determinaron que había una causa que investigar. Y es ahí en donde comienza, digamos, esta estructuración del discurso de la cacería, de los actos políticos. Pero bueno, lo que estoy tratando de decir es que esto es una investigación que muy seguramente lleva más de 2 años, que muy seguramente tiene muchos más implicados de los que conocemos. No voy a hablar acá de la lista de personas que están ahora como presuntas, porque sería violar el debido proceso, pero lo que sí voy a decir es que este tema aún no termina. El juez está, digamos, argumentando se rehúsa a cumplir una orden de detención. Pero esto no es una sentencia definitiva, no es que estén libres, no es absolutamente nada, porque todavía la fiscalía puede apelar en otros tribunales. Es decir, lo que el juez está tratando de decir acá es que él no ve competencia, pero no es el único juez en el país y a lo mejor simplemente la causa, él no la estructura, no es su tema. Es decir, hay un montón de cosas que pudieran estar ocurriendo. Bueno, lo de los tiempos de la Constitución, que era con lo que arranqué, es importante porque otro de los discursos que han estado generando en redes sociales y en medios de comunicación es que es normal ser una AC, ¿no? El CID es una AC, la UNAM tiene ACs, sí, pero ni el CID apareció antes de CONACYT, ni los órganos de la UNAM aparecieron antes de la UNAM. Es decir, primero se tenía la estructura, primero aparecieron las instituciones y posteriormente se hicieron estas ACs, que dicho sea de paso, sí tienen dirección y potestad dentro del Estado. No son dos particulares haciendo un negocio como si es el caso del foro. Bueno, otro punto de vista importante para aclararse, porque hay un montón de desinformación, es el criterio de la Suprema Corte. Ojo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación jamás dijo que el recurso que tuvieron era legal o ilegal. Simplemente de eso no era el dictamen. Cuando inician estas investigaciones y se les notifica a los implicados y a las implicadas, lo que ocurre es que estas personas acuden a instancias federales directamente a la figura del amparo, argumentando que su organización era legal y que por ende debían de recibir dinero. Bueno, lo que dice la Suprema Corte es que dice no, de hecho CONACYT ya no tiene por qué darte dinero y a partir de ahora, bye, ¿no? Sobre si es legal o no es legal, se sobresee. Esto es un término jurídico que quiere decir, insisto, lo mismo que con el juez, no hay materia, pero no hay materia para ese juzgado que probablemente era de causa penal y no administrativa y por eso sobreseen. Y el dictamen final lo tendrá que dar alguien con una causa administrativa, no penal, porque alguien penal tendría que atender temas fiscales. Es ridículo. Entonces, a grandes rasgos es eso, Romina. Eso era lo que me gustaría aclarar acá. Pues sí, como bien dices, pues hay mucha información, se ha estado, y sobre todo como es un tema en los tiempos en los que se da de la fiscalía y también del contexto de la institución que está haciendo esto, pues ha levantado mucha ola y hay mucha información y desinformación en el tema. Ya sé que comentaste ahorita, Ricardo, que no querías hablar de nombres por el tema de la investigación, pero en tu investigación, no sé si quisieras platicarnos de quiénes y que se pueda ver en tu investigación integran este foro, si pudieras platicarnos, y si encontraste tú de quienes integraban estos foros, qué relaciones, con qué partidos tenían, si había algunas relaciones en este tema, y también preguntarte, Ricardo, aprovechando, ¿qué pasa si realmente se giran estas órdenes de aprehensión? Incluso ya la CONACYT había denunciado esta usurpación, por ahí está en tu investigación, había una denuncia y esta asociación, mencionabas un amparo, la pregunta es, ¿puede ampararse esta asociación? ¿Cuál es el proceso o el siguiente camino legal que se vislumbra?
Bueno, la ruta jurídica la tendrá que determinar con base en la estrategia de defensa de ambas partes, específicamente o la abogada. Pero lo que yo veo es que ahora mismo, digamos, estamos en mitad del partido por hacer una asimilación muy popular, ¿no? Es decir, no estamos ni en medio tiempo todavía. Tanto los acusados y las acusadas como el CONACYT todavía pueden recurrir a varias instancias y esto puede alargarse mucho tiempo, es decir, no hay nada concreto todavía. Las acusaciones de decir que es demasiado pronto para cualquier cosa, pues ahora mismo lo único que es pronto es hacer declaraciones al respecto, porque no tenemos nada resuelto. Estamos todavía en algo que se conoce como etapa no judicializable, es decir, en la recolección de información, de pruebas, de indicios, porque no es lo mismo en un juicio una prueba, un indicio, porque, por ejemplo, podría considerar yo que mi trabajo es un indicio, pero una prueba es lo de pasta de conchos, ¿no? Porque ellos no debían de recibir dinero de iniciativas privadas y entonces cuando lo ingresan a las arcas del foro, resulta que por eso se le está categorizando como lavado de dinero, ¿no? Es decir, el expediente en general no lo podemos conocer. Todo lo que digamos será únicamente, digamos, un pronóstico. No es algo concreto porque todavía no se terminan. Respecto a quienes lo integraban, bueno, en general lo integraban a gente de CONACYT. El último caso fue, por ejemplo, el de Julia Tagüeña, que trabajando en CONACYT se fue. Ella era la encargada de emitir los fondos del foro y entonces asigna la mayor cantidad de dinero en la historia del foro y después se va a dirigir el foro, ¿no? Ese es el caso de Gabriela Dutrenit, pero también está José Franco. No, perdón, ese es el caso de Julia Tagüeña. También está José Franco, está Gabriela Dutrenit, está Pedro Lacete, Juan José Fernández Sayas. Fernández Sayas, dicho sea de paso, es el exdirector del foro que firma y autoriza en nombre del foro y de él mismo la reforma energética, específicamente al lado de Lozoya, es decir, de todos los impresentables del priismo pasado. A José Antonio de la Peña, por ejemplo, se le reconoce por estar constantemente dando talleres para el Partido Revolucionario Institucional, talleres sobre relación entre política y ciencias, cosas de esa naturaleza, ¿no? Bueno, básicamente eso es de lo que se puede hablar ahora mismo, de quiénes han sido los y las titulares del foro. Respecto a si estas personas están integrándose a la denuncia o no, hay que recordar que como se les debe de dar el trato de presuntos responsables todavía, porque no hay una emisión de ninguna categorización judicial, bueno, pues yo me voy a limitar a decir, bueno, estas son las personas que yo encontré, y lo que yo encontré en mi investigación es que adherieron un negocio privado a la función pública, se autoasignaron recursos, se autoasignaron sueldos, violaron los propios estatutos de su constitución, utilizaron el recurso público para cosas estrafalarias como desayunos en Saks en Polanco, compras de licencias, viajes en Uber, buffets, viajes a Brasil, viajes a Europa, y lo que ellos presentan como un reporte de justificación de estos gastos, es decir, foros, conferencias, bueno, no corresponde a las facturas de las cuales sí pudimos analizar. Y digo pudimos porque al tratarse de un fideicomiso, esta figura lo vuelve, digamos, dinero privado y protege los fondos bajo el secreto fiduciario. Secreto fiduciario es bastante complejo porque apelando a que son recursos privados, pues les evita la calidad de sujeto obligado y tú no puedes tener, digamos, directo acceso a los informes fiscales. El foro incluso hubo un momento en el que trató de desaparecer tiene un apartado en donde decía ahí, ¿no?, como informes fiscales por año. Ninguna liga servía. Ya en el momento de que se escribió la investigación, estoy hablando de hace un año y medio, un poquito más. Después, cuando se les notifica que se les está investigando, de pronto servían las ligas, de pronto no. Después la tiran y al final, esto lo descubro después, por orden de un juez, obligan a que sea tratado como parte de la investigación y tienen que dejar, digamos, el plano de lleno en el sitio web. Y es que ahora se pueden consultar, pero ojo, este no es todo el recurso. Ahora mismo ni siquiera sabemos de dónde sacaban dinero porque ni las propias directoras sabían con qué se pagaban las cosas.
Es decir, el tema fiscal será muy complejo y lo que se analiza en la mafia de la ciencia es únicamente el dinero proveniente del fondo F002. Los recursos públicos. ¿Y cuánto? Porque también ahí mencionabas ahorita de que se utilizaban para pagar altos sueldos, aunque deberían de ser por honorarios. ¿Cuánto les pagaban? ¿Cuánto ganaba, por así decir, algún integrante o los directivos de este foro en sueldos? ¿Cuánto se gastaban en viajes? ¿A dónde iban? Si pudieras platicarnos o resumirnos un poco también, ya sé que nos lo comentabas al inicio, algunas de las hallazgos que encontraste, si pudieras resumirnos algunas de las principales irregularidades y recordarnos y pues repetirnos algunas de las principales irregularidades que encontraste en los recursos que se utilizaron en este foro consultivo científico y tecnológico. Respecto al sueldo, tenemos un listado de nómina. Casi toda es operativa, pero lo que encontrábamos es que, por ejemplo, Julia Tagüeña no tenía un sueldo como tal, pero tenemos identificadas facturas. La que mejor recuerdo, porque la utilizamos ayer para hacer nuestra colaboración en el Washington Post, es que se autoasignaba 35,000 pesos para un desayuno. Así de la nada, ¿no? Entonces, reporta como gasto. Ajá, reporta como gasto. Pues te digo que se iban al Saks, pues, de Polanco. Reportan como gasto, bueno, así, 35,000 pesos y es un cheque, ¿no? Y ok, eso no es un contrato, no es una nómina, pero sí te estás pagando, ¿no? O sea, eso es digamos, un caso que puede ser chistoso, pero hay otro caso que no es nada chistoso, que es el caso de Adriana Ramona. Esta persona se identifica como la segunda al mando del foro y primero dice que es académica, pero hay documentos en los que firma como abogada representante, encabeza la denuncia en contra de CONACYT, y esta persona en cuestión recibe un salario, por lo menos de la nómina que nosotros revisamos, superior al de todos los gobernadores del país. Es decir, esta mujer resulta de alguna manera la más beneficiada en materia de sueldo. Yo no sé en qué consista de esto, pero estamos hablando de sueldos superiores a 100,000 pesos mensuales. Es una cosa absurda, ¿no? Que raya en lo grotesco. Bueno, esta mujer percibió durante 2019 53,850 pesos quincenales, es decir, 107,700 pesos mensuales, unos 1,000 pesos más que el presidente Andrés Manuel. O sea, de ese nivel era el sueldo. Entonces, bueno, evidentemente era una anomalía, y la anomalía que acompañaba a esta, digamos, gran ganadora era que esto es algo muy complejo de comprender, es que el fondo del F002 se etiquetaba para ayudar a muchos organismos del CONACYT. Y entonces llegaba el monto que le correspondía al foro, aproximadamente digamos, esto es un rango, ¿no? Unos 50 millones de pesos al año. Bueno, de estos 50 millones de pesos al año, ellos tenían por obligación y por ley que utilizarlo únicamente en gastos de operación, es decir, realizar los foros y estas cosas. Bueno, la propia Tagüeña reconoce que todo el foro funciona únicamente con fondos públicos, por lo cual todos los proyectos resultan ilegítimos, porque el dinero no debió haber sido utilizado para sostener un organismo privado. Debió haber sido utilizado para ayudar a la ciencia, para promover la ciencia. Bueno, pues no solo eso, resulta que las adjudicaciones, el mayor monto de adjudicaciones eran a ellos mismos. Muy interesante. Recibían el dinero y se lo etiquetaban. De este nivel era el uso. Es escandaloso. Entonces, escandaloso que... Casi no te Así escucho. es. Pero sí, es bastante escandaloso lo que nos comentas, porque como tú ya nos platicabas
para empezar, no se tuvieron que haber constituido como una C para que todo el dinero que se destinara se fuera a gasto corriente y a los gastos extraordinarios y a los gastos excesivos que se presentaban, sino que tuvo que haber sido un órgano interno del CONACYT. Ahí ya empezó todo mal. Y pues esto que recibieran dinero para etiquetárselo para ellos es escandaloso. Ricardo, las reacciones que se han estado generando, ¿no? Estamos hablando, tú que sabemos que pues no eres fiscal, obviamente, y ya son los fiscales los que tendrían que determinar o qué delitos se tendrían que imputar. Pero lo que te quiero preguntar es, con base pues a estas reacciones que se han estado generando, por ejemplo, la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha dicho que sí, hay que investigar, ¿no? Hay que investigar estas irregularidades, pero que considera que es un exceso tildarlos o tipificar o tratar de judicializar este caso como delincuencia organizada, acusarlos de delincuencia organizada. Y es al respecto, tú que has investigado, que le has seguido el rastro, al menos a los recursos, que te has empapado, ¿tú cómo calificas realmente ya la acción de la Fiscalía y los delitos que se tratan de imputar? ¿Crees que sí hay un exceso, que se está politizando además? ¿Cómo ves el tema en general? Sobre todo, ¿sí ves que independientemente de lo legal, de las irregularidades que ahí están, que se tienen que investigar y que se tendrían que sancionar, además de esto, hay una persecución, hay un exceso? ¿Tú cómo lo ves? Mira, esta pregunta me la hacía ayer Ricardo Rafael y le comentaba que lo que sea que yo diga es un juicio de valor, no una postura periodística, ¿no? Porque al final del día, pues quien juzga son los jueces, ¿no? Como comenzaste la discusión. Pero acá me gustaría como darle vuelta a esta tuerca y decir que más allá de lo que yo opine, yo creo que lo que sí debemos por obligación periodística es apelar a que nadie tiene derecho a robar. O sea, no podemos estar argumentando que si es excesivo o no es excesivo, porque me siento en una postura de estar jugando a favor del derecho a robar. Y para mí esto no existe. Entonces me siento muy incómodo fijando una postura al respecto. Sobre los procesos judiciales o respecto a esto y en relación a lo poco que yo sabré en relación al tema, será que yo entiendo que estas son las causas penales que ellos creen que tienen materia para poder sostener la etapa judicializable. Es decir, insisto, es muy temprano y lo que haya dicho la alcaldesa creo que no abona la discusión porque lo vuelve algo político y no un tema de regulación fiscal que tanto le urge al país. Es decir, ahora mismo el discurso desde donde yo lo veo, evidentemente esta es una postura personal, ni siquiera de mi organización. Yo creo que el discurso debería de estar centrado en cómo mejoramos los sistemas de fiscalización del Estado para que estas cosas no ocurran. Yo, para empezar, soy una persona que no cree en los sistemas punitivos, es decir, por mí que desaparezcan todas las cárceles, incluyendo Almoloya, evidentemente, es una cárcel de máxima seguridad y es además otro negocio del poder capital que poco o nada nos sirve para los procesos de reinserción social. Yo voy a apelar a que todo castigo de esta naturaleza sea desproporcionado, pero eso no es lo importante acá. Eso lo convierte en una discusión política. Lo que es importante acá es como mexicanas y mexicanos, como interesados en los procesos científicos, vamos a lograr que los procesos de fiscalización del recurso, que además es muy poco, porque hay que recordar que CONACYT es una institución encargada de velar los derechos de las y los científicos de nuestro país, que entra en déficit fiscal cada año con un porcentaje absurdo de casi el 30%. Es decir, arrancando el año, el CONACYT le falta el 30% de su recurso. ¿Y sabes cómo paga proyectos? Por ejemplo, esto que se aprobó de la ley para incluir los proyectos perdón, es que esto me apasiona demasiado. Los proyectos de inclusión científica
para mujeres, es decir, de proyectos de equidad de género. Bueno, como no tiene dinero, tiene que utilizar el dinero de las multas a partidos políticos, porque este dinero se viene a un fondo para resarcir el daño. Es decir, se multa a los políticos y como CONACYT no tiene lana, esa lana se está utilizando para poder pagar estos proyectos que son tan importantes para la discusión social del país. Y si no se multa a nadie, ¿qué vamos a hacer? Entonces lo que tenemos que buscar ahora es mejores condiciones, mejores estructuras jurídicas, apelar a la justicia y sobre todo a apelar al mejor uso o al uso más eficiente del recurso, porque es muy poco y no podemos tener universidades que no tienen ni papel de baño y gente que se va con Uber y viaja en primera clase a Brasil, mientras ellos no son académicos más importantes que el resto. Todos nuestros académicos valen igual. Y lo que refleja la mafia de la ciencia es un uso indiscriminado del recurso público sin justificación alguna. Ellos podrán decir que eso cuesta su trabajo y estarán en su derecho de ponerle precio a su trabajo. Pero lo que estamos analizando acá es un proceso muy claro que tiene responsabilidades jurídicas muy claro, que es el manejo del presupuesto público de la nación. Y esto no tiene nada que ver con cuánto cobran ellos, si son buenos o son malos, si tienen recursos o no tienen recursos, porque si ese es el tema, que se sigan vendiendo a la iniciativa privada. Claro. Entonces, pues sí se tendría que revisar también todos, pues en todas las instituciones, cómo se están manejando estos recursos que se destinan a este tipo de, pues a investigación, y no solamente investigación, sino una revisión realmente de cómo se están aplicando los recursos y en materia fiscal. Sí, y ojo, Romina, yo no creo que esto vaya a solucionar absolutamente nada porque es un proceso punitivo. Insisto, yo no creo en estas cosas. Lo que creo es que este tipo de mafias siguen en CONACYT, tendrán sus formas. La manera en la que se estructuran se atomizan. Es decir, esta gente está en todos lados y entonces ahora mismo tenemos una estructura como Estado que es la base. Es decir, lo que sí está contemplado en la ley. Las contrataciones por proyectos emergentes, pero alrededor de eso tenemos una subestructura que define ahora procesos, por ejemplo, para mí, las dos investigaciones que más reveladoras fueron las de el dinero para el área de comunicación social y el dinero para el paquete de transgénicos. ¿Por qué? Porque el dinero para el paquete de la industria transgénica habla de cómo se estuvo impulsando más negocios privados, en este caso directamente una razón social como una empresa, no una AC, para beneficiar el uso de sustancias dañinas para la salud. Es decir, el Estado agrediendo al ciudadano y favoreciendo a las grandes corporaciones. Esto es captura del Estado. No tiene otro nombre. Es decir, son las grandes corporaciones influyendo incluso en el presupuesto público para poder promover sus productos y además obligarlo. Esto es sumamente alarmante desde donde yo lo veo, porque la iniciativa privada tiene por obligación que generar sus propios recursos. El Estado no está obligado a sostener y menos a la industria transnacional extractivista como lo es Monsanto. Bueno, el otro, el de la subcontratación, los 98 millones de pesos para hacer boletines, me alarma porque entonces, ¿qué estaba haciendo el área de comunicación social? ¿Sabes? ¿Para qué se le estaba asignando a esta gente? Porque fueron 6 años por lo menos de lo que a mí me consta y de lo que yo tengo recursos y de lo que tú puedes comprobar descargando la base de datos que está pública en mi reportaje. ¿Qué estuvo? Ahora mismo, no sé si estas 31 personas tengan que ver con las personas que estaban en el área de comunicación social, pero desde donde yo lo veo, y esto sí, aquí sí permíteme una apreciación personal, estas personas deberían de estar siendo investigadas, porque hay de dos sopas, o llegaban a calentar una silla o eran aviadores. Porque si se le está pagando... O realmente a ver si sí se... O realmente efectivamente, si se estaba... Dale, perdón. Sí. No, sigue. No, digo, es que si se le estaba pagando a una empresa privada para hacer su trabajo, entonces ellos ¿cómo estuvieron justificando 6 años su trabajo? Esta gente, ¿qué estuvo haciendo y por qué estaba recibiendo fondos del CONACYT? ¿Qué estructuras tienen? ¿Qué puestos tienen ahora? ¿Se les habrá despedido a todos? Yo no creo.
porque si no hubiéramos tenido el caso... Exacto. Hubiéramos tenido el escándalo de, llegó María Elena Álvarez Buy ya queriendo correr a todos, ¿no? ¿Y por qué? ¿O a qué corresponde? Y esto nunca ocurrió. Sí que ocurrió, digamos, esta orquesta de gente atacando a María Elena, perdón, a la secretaria. Soy muy igualado. Y tenemos esta discusión política que no sabemos de dónde proviene realmente o que no dimensionamos. Pero de lo que a mí me habla es que hay como lo digo en el título del reportaje, a mí me gusta mucho porque es un guiño al Padrino. Es un gobierno entre las sombras, es decir, tenemos la fachada del gobierno, que es CONACYT en este caso, tenemos la estructura, pero tenemos un subgobierno que es el de las empresas que capturaron a CONACYT y que dictaban hasta en qué se gastaba el dinero. Esto me parece ridículo hablando de la máxima institución que representa la ciencia mexicana, que es el CONACYT. O sea, no podemos apelar a estas estructuras si estamos refiriéndonos a el recinto de las y los académicos del país. Que si la investigación se queda corta o va más allá, será cuestión de la audiencia que lo decida. Espero que de verdad le echen un ojo a la investigación y que me den motivos para continuarla, porque me interesa mucho. De hecho, tenemos la secuela, como bien lo mencionaste, Romina, pero me ganaste la noticia. Posteriormente a analizamos otro fideicomiso porque, insisto, la expertise de poder es el análisis del poder corporativo, la fiscalización y la rendición de cuentas. Entonces, lo que nosotros hicimos es, digamos, coordinarnos poquito a poquito en fiscalizar los fideicomisos, los que ya son públicos, porque pues, no podemos acceder a todos. Entonces, ahora tenemos otra serie de reportajes que se llama FOMIX, la ciencia del dinero, en donde describimos, por ejemplo, cómo se derivan millones de pesos a levantar el que sería el planetario más ambicioso de América Latina y que ahora mismo no tiene ni restaurante ni barda. Tenemos también la descripción de un centro satelital que supuestamente iba a aventar satélites y analizar el espacio y no tiene baños. O sea, ¿qué clase de científico no va al baño? O sea, es una bodega con cajones que no tiene baño. Y esto es un proyecto que ya está categorizado como terminado. ¿Sabes? Es decir, el manejo del recurso funcionó para favorecer a la industria como Ford, como Monsanto, como a toda aquella industria que ahora mismo se está ocasionando un conflicto civil complicado, como la contaminación de los ríos por la industria automotriz o la contaminación y el atentado contra la autonomía alimenticia que es consecuencia de la invasión de Monsanto a los campos mexicanos. Bueno, toda esta gente tuvo dinero de la ciencia. Es absurdo. Y no solo eso, se prestaron para generar proyectos que terminaron en elefantes blancos en toda la República. Es decir, la investigación no termina aquí. Necesitamos más información. Claro. ¿Estos reportajes se van a publicar apenas o ya hay una parte de lo que nos mencionas? FOMIX es el de octubre. Sí que estamos por sacar otra investigación, pero no te puedo dar adelantos porque todavía no la sacamos. Pero tenemos ahora... Ella me está echando. Sí, oye, ya me quieres sacar pues aquí esperemos tenerte para cuando ya esté. Con mucho gusto. Ya sabes que yo... No, perfecto. Y ya se me fue la otra cosa que te iba a preguntar. Con respecto, con lo alarmante, ¿no? Es muy alarmante que estas grandes empresas sigan beneficiándose de los recursos y de los recursos destinados a la ciencia. ¿Qué tendría que pasar aquí para que esto ya no ocurra, Ricardo? Bueno, lo primero, y esto también es una apreciación personal, no una postura de mi organización, yo creo que ningún fondo que tenga un objeto social para atender problemáticas de minorías o procesos de primera necesidad pueden estar sostenidos en fideicomisos. ¿Por qué? Porque el fideicomiso protege el recurso público bajo el secreto fiscal y yo como periodista quiero analizar ese dinero. Simplemente por eso, porque tengo el derecho a acceder a esa información. Pero es una postura meramente periodística, ¿no?
si yo no puedo fiscalizar ese recurso, habrá mayor probabilidad de que se haga mal uso de él. Por eso es indispensable, desde donde yo lo veo, que ningún proyecto de esta naturaleza se fondee con fideicomisos. Bueno, lo siguiente es que las autoridades hagan su trabajo. No nos podemos estar quejando de un proceso de investigación. Pasa aquí, o desde donde yo lo veo, que el discurso luego, cuando se vuelve a sentimental o apela a las emociones, evita que tengamos razonamientos un poco más complejos. Yo no estoy diciendo que sean culpables o que sean inocentes, yo no estoy diciendo absolutamente nada, solo estoy diciendo que si es dinero público hay que fiscalizarlo. Y el trabajo de esto, bueno, pues lo hacen las autoridades. Y ahora mismo, tanto la Fiscalía como CONACYT estarán haciendo lo que les corresponda y tendrán que rendir cuentas. Independientemente si el resultado es favorable para CONACYT o desfavorable para CONACYT, favorable para las y los académicos o desfavorable para ellos, bueno, quien tendrá que rendir cuentas no son los imputados, son las autoridades, y a quienes hay que exigirle que respete el debido proceso, que respete los derechos de las y las personas imputadas, que respete los procesos de fiscalización, los tiempos judiciales, serán a las autoridades. Ahora mismo, nosotras como ciudadanía tendremos la obligación de impulsar proyectos de datos abiertos, transparencia proactiva, de rendición de cuentas corporativa, de rendición de cuentas cuando se trate de proyectos, porque tampoco es que yo me niegue a que existan proyectos entre la iniciativa privada y el Estado. Lo que estoy diciendo es que estos proyectos no sean con el dinero que tiene que ser para atender a la salud, o que sea que el dinero que tiene que ser para atender a los proyectos científicos con enfoque de género. Me parece absurdo, perdón, es una apreciación personal, pero me parece absurdo. Es decir, el dinero del Estado se tiene que quedar en el Estado porque no somos Suiza, nosotros no nos sobra el dinero. Y hasta el último peso, estamos hablando por acá solo del foro consultivo, de un proyecto que correspondería a 1 millón de pesos aproximadamente por estado. Yo creo que a todos los estados les viene bien 1 millón de pesos. No es que sea poco o mucho dinero, es que es dinero de la ciudadanía, y yo no sé si la ciudadanía está de acuerdo en que sus impuestos paguen las investigaciones de Monsanto, por ejemplo, ¿no? O que su dinero pague la subarrendación de un servicio que debería de dar el Estado, ¿no? Claro. Pues bastante muy, de verdad, esclarecedor y escandaloso lo que encontraste en esta investigación, pero de verdad te agradecemos mucho, Ricardo, que hayas estado pues aquí en este espacio. De verdad agradecerte, un espacio abierto obviamente para tus investigaciones. Aquí con gusto vas a ser siempre bien recibido, y pues para cuando vengan nuevas investigaciones, una vez aprovechamos para amarrarte para invitarte a que estés con nosotros. Muchas gracias, Romina, saludos a tu audiencia y espero que estén muy bien, y claro que sí, cuenta con eso, echamos un telefonazo y yo encantado de estar en tu programa.